Buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos, arranca Sin Reservas en Perfil, 11:01 en la mañana, 14:07 la temperatura aquí en la capital federal, donde estamos nosotros en la radio y en grandes lugares también del Gran Buenos Aires, con esta temperatura bastante linda en este fin de semana que promete al menos desde el tiempo estar bien, y que estemos y lo hacemos lo más agradable posible. Con una temperatura que va a llegar a los 20 grados en el día de hoy y en el día de mañana se avisora lo propio. Muchas cosas para hablar en el programa de hoy. Como siempre, hay mucha actualidad y mucho de lo que nos está pasando a los argentinos o lo que sucede día a día que tocaremos en este Sin Reservas, como vos ya sabés. A ver, tenemos un nuevo decreto. En realidad, más que nuevo decreto, tenemos medidas generales de prevención. El decreto 381 del 2021 de este año, en donde hay algunas cuestiones que empiezan a ser un poco más laxas, como decirlo, un poco más livianas. Se empieza a flexibilizar de a poco en varias cuestiones y en varios lugares. Si bien es cierto que cada gobernador después definirá en su distrito, de acuerdo a su situación epidemiológica, cómo está para volver, por ejemplo, con las clases presenciales, cuántos días, que vuelvan a abrir algunos restaurantes o todos, y hasta qué hora y demás, va a quedar supeditado bastante a lo que tenga que ver con cada uno de los lugares, como decíamos recién. Yo lo noto a esto, o a este hecho político de esta semana, que tuvo lugar también en la palabra del gobernador, en donde habló también el jefe de gobierno porteño, manifestándose en base a lo que viene. Y en base a lo que viene tenemos que decir que hasta el 25 de junio es este nuevo proceso de medidas de prevención generales, como se titula esto. Por eso hay clases presenciales a partir del próximo miércoles en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad se van a habilitar los bares y los restaurantes. Atención, porque a partir del 18 de junio volverían también algunas medidas con respecto a los horarios, hasta las 11 de la noche y demás. Hablo de la capital federal. Por eso insisto con el concepto de, además de agregarse también entre paréntesis los colegios secundarios, la modalidad mixta, que no me quería olvidar de lo importante que es esto, la vuelta al colegio. Pero claro, ¿dónde radica el lugar en donde se posiciona el gobierno, todos los gobiernos, o al menos la mesa que define, para hacer ya cada vez más livianos los controles o las restricciones, mejor dicho, en la vacunación? Uno preguntando lo que tienen como añoranza y esperanza a corto plazo los políticos que toman decisiones en el país, tiene que ver con la vacunación, porque está avanzando, es cierto, hay que decirlo. Cuando estaba floja, lo decíamos también, cuando la vacunación tenía índices muy bajos, es cierto que arrancó tarde, tendría que haber arrancado más temprano este nivel de vacunación, pero se fueron logrando acuerdos, algunos más cuestionados que otros, algunos no se hicieron finalmente, y quizá la Argentina perdió una posibilidad importante de recibir vacunas de los Estados Unidos. Pero independientemente de eso, hay otras gestiones con otros países y con otros laboratorios que se están creciendo, se están agudizando, digamos, en lo que tiene que ver con la cantidad de dosis mandadas para la Argentina. Y si uno hace un recuento de todo lo que va a venir, con una Sputnik que se va a fabricar en el país, con la vacuna Sinopharm, llegan también muchas vacunas de AstraZeneca en esta semana, con fechas precisas y lo están cumpliendo en el último tiempo. Por eso digo, se ve una diferencia en que me parece que el mundo está teniendo más vacunas y la Argentina también lo está haciendo. Y en esta buena gestión de vacunas de esta semana o de los últimos días hay que posicionarse. Porque insisto, cuando dijimos que esto estaba mal de verdad, hoy los que más saben de epidemiología, lo vamos a hablar en un rato con el doctor Claudio Santamaría, para ver su mirada con respecto, pero los que saben te dicen, y mira, a este ritmo en 2 o 3 meses podría ya estar un gran porcentaje de la población vacunada. Al momento tenemos al 27% de la población argentina vacunada, pero si a eso le restamos a los menores de 18 años que no serían inoculados, estamos en el 42% de vacunación. En el 42% de los argentinos, al menos con una dosis. Con 2 dosis es mucho menor el porcentaje. Pero es esperanzador, y sí, ante esto es esperanzador, ante esta situación tan delicada.
Y dentro de todo esto también se plantea el marco electoral. En esta pandemia politizada en un punto, creo, insisto, que se dio un paso importante esta semana en donde la provincia de Buenos Aires cedió en algunas cuestiones, la capital lo venía haciendo y hubo concesiones y hubo acuerdos. Me parece que tiene que ver también el tema eleccionario, en decir, bueno, bajemos un poco la carga por este lado y vayamos por otros carriles con respecto a la disputa electoral, que se va a suceder y que va a ocurrir, que se postergó un mes, y ahora uno entiende por qué se había postergado un mes. Porque claro, la lectura que hacen la mayoría de los políticos es, y más o menos para septiembre vamos a tener un gran porcentaje de la población vacunada y ya quizá la pandemia no sea un problema tan grande a la hora de los votantes elegir y decir y dirimir qué voto, quién hizo mal las cosas y demás. Es como que se quiere apurar el proceso y está muy bien, no solo por la salud, sino también para el marco de las elecciones y las decisiones políticas. Seguimos teniendo, claro, reclamos. Ayer yo vi uno de los reclamos más grandes en número que se dieron en los últimos tiempos en la Argentina. Una manifestación que, si bien es cierto, fue pacífica, fue extremadamente multitudinaria y extremadamente dificultosa para aquellos que tenían que pasar por el Puente Pueyrredón. 20.000 personas se estiman que se han manifestado en esa caravana que, si bien, repito, eran tranquilidad, eran movimientos de izquierda bastante de los más extremistas, si se quiere calificar de algún modo, pero se manifestaron y estaban uno al lado del otro y no había tanto control epidemiológico, tanto ninguno, no puede haber 20.000 personas juntas. Pero son las contradicciones que nos ha dado esta pandemia. Por un lado, todo cerrado, los restaurantes, gente que perdió su negocio, no solamente en ese rubro, sino en otros más, pero por otro lado manifestaciones de más de 20.000 personas. Entonces, ahí entramos en la confusión de verdaderamente qué se puede y qué no. A mí no me gusta que, si la situación sanitaria no lo permita o no lo permite, haya manifestaciones de este tipo, independientemente del reclamo, que después quedará para el análisis de aquellos que tienen que tomar decisiones si es justo o no ese reclamo. ¿Vuelve entonces la normalidad antes de lo pensado? Yo me hago esta pregunta en estos días. Sí, me la hago por lo que vino pasando con respecto a las vacunas y con lo que está sucediendo. Hasta te dicen, mira, tenemos gente anotada con respecto a la vacuna para vacunarse, pero con las vacunas que van a venir en las próximas 3 semanas, me dijeron, ya va a alcanzar para toda la gente que está anotada para vacunarse. Entonces uno empieza a ver un horizonte más claro, pero también va a estar la problemática, ¿qué pasa con aquellos que no se pudieron anotar para la vacuna porque ni siquiera tienen internet? No pudieron mandar un mail a ningún lado, ni bajarse ninguna aplicación de ningún lado, porque no se pudieron anotar, porque no tienen el acceso como. Bueno, ahí sí me parece que van a tener que empezar a tallar el rol del Estado para acercar la vacuna a esos lugares. Acercar la vacuna. Si ellos no se pueden acercar a la vacuna por deficiencia justamente de gobiernos anteriores que generaron tanta pobreza, bueno, ahora acérquenle la vacuna a ellos, porque dentro de estos números que manejan los políticos no están los números quizá de los lugares más endebles del país. Yo aviso igualmente que la normalidad va a volver antes de lo pensado, de acá hace 3 semanas atrás. ¿Cómo seremos después? La otra pregunta, ¿seremos mejores? ¿Seremos iguales? ¿Seremos peores? No lo sé. Y no creo que sea absoluto para la generalidad. No me parece que sea una cuestión que todos vamos a ser peores, mejores o iguales. Pero lo que sí sé, a ciencia cierta, es que queremos que vuelva a la normalidad lo más rápido posible.